Hola, estimados estudiantes de nuestra materia de psicofisiología en modalidad virtual a distancia. Les voy a hablar un poquito de los trastornos de ansiedad. Ya ustedes vieron por ahí un documental que dejamos esta semana para el tema de depresión. Estas dos condiciones, colegas, también son bastante tratadas por las bases biológicas de la conducta y por eso se han incluido en la carta descriptiva, precisamente porque terminan siendo trastornos, condiciones que en algún momento están vinculadas, vuelvo, con variables neurofisiológicas, psicofisiológicas o con algunos aspectos de el avance neurocientífico que tratan de explicar su origen. Es decir, ya no solamente desde una explicación netamente psiquiátrica, sino precisamente desde el punto de vista más psicofisiológico. Así que ya vieron ustedes un poco en este primer documental que estuvieron escuchando qué sucede cuando se presenta la depresión, cuáles son las condiciones en las que de alguna forma los pacientes pueden presentarlo. Por ahí estuvieron viendo seguramente en el video que hay diferentes profesionistas alrededor de las condiciones depresivas y en el caso de los trastornos por ansiedad, perdón, sucede algo muy similar. Así que vamos revisando algunas generalidades de los trastornos de tipo ansioso. Para empezar, vamos un poco como diferenciando cuáles son estas condiciones que denominamos como trastornos de la ansiedad. Recuerden que ustedes ya en materias como procesos psicológicos deben haber estado estudiando, por ejemplo, los patrones emocionales o la emoción como un proceso psicológico. Aquí en esta materia no vamos a profundizar, digamos, en la patología, pero sí necesitamos descubrir algunos aspectos genéricos que pueden estar asociados con las bases biológicas. Entonces, vamos viendo cómo los patrones emocionales que conocemos, digamos, como la emoción, como un proceso psicológico normal o neurotípico, puede alterarse si hay condiciones medioambientales o condiciones psicofisiológicas determinadas que alteren los ciclos, por ejemplo, de la neurotransmisión o incluso lesiones neurológicas que provoquen precisamente este cuadro. Muy bien. Empecemos con qué sería la ansiedad en particular. Em, Como les decía, probablemente ustedes ya en la clase de procesos psicológicos ya analizaron la emoción denominada miedo, es decir, esta emoción que nos acompaña como seres humanos, digamos, neurotípicos o regulares y que debe estar presente en todos los humanos. Sin embargo, cuando hablamos de la ansiedad, estamos diferenciando las sensaciones internas que puede percibir el paciente, cliente o usuario. Y hay un sentimiento totalmente diferente vivenciado por el paciente que puede referir como angustia o aprensión. En ese sentido, colegas, debemos de diferenciar que para los humanos, la ansiedad se presentaría como un elemento exagerado del miedo, más allá de este miedo, digamos, em, típico o normal, y habitualmente se piensa, se indica dentro de la ciencia psicológica que la ansiedad tiene un componente de aprendizaje. Es decir, se ha instalado a partir de las experiencias o del contacto con experiencias vividas. Por lo tanto, como dice acá, la ansiedad es parte de una emoción denominada miedo, pero que se encuentra mediada mucho más por factores cognitivos y habitualmente a factores más bien del tipo prospectivos, es decir, cosas que no han ocurrido todavía, pero que el paciente o el cliente las asume como que pueden ser potenciales a presentarse. Por lo tanto, colegas, la ansiedad, como dice acá, es una construcción cognitiva que está vinculada con el desarrollo adaptativo, es decir, que de alguna forma el tener esta ansiedad de un nivel bajo o alto puede llevar a el cambio en el desarrollo de estrategias de afrontamiento y por lo tanto también pues poner, digamos, en una merma al individuo respecto a la anticipación a eventos diversos. Finalmente, como ven, entonces la ansiedad, a diferencia del miedo, es definitivamente un factor mucho más aprendido, es mucho más amplio, digamos, en su instalación, a diferencia del miedo que podríamos decir que es casi un comportamiento instintivo. Pero en el caso de la ansiedad está altamente mediada entonces por las cogniciones constantes que puede desarrollar un individuo. Ahora,
cuando la ansiedad como tal se puede convertir en patología. Es decir, no necesariamente el hecho de que tengamos ansiedad en algún momento determinado es una patología, sino más bien puede ser consecuencia de las experiencias medioambientales o de estar, digamos, en un momento y en una situación siendo, digamos, como exigidos, ¿no? Para enfrentar una condición que genera miedo y que puede avanzar hacia factores más cognitivos. Pero, como dice acá, un diagnóstico de trastorno por ansiedad va a ocurrir solo cuando una ansiedad extrema altera el funcionamiento social u ocupacional o bien produce esta angustia significativa. Es decir, en ese momento es cuando se convierte en una patología formal, cuando finalmente para el paciente o para el individuo altera esta rutina normalizada. Habitualmente, las personas que tienen una condición asociada con la ansiedad reconocen o les queda perfectamente claro que es muy irracional o es inapropiado ese temor, ese miedo que están percibiendo. Sin embargo, realmente las personas no pueden hacer algún cambio conductual generalmente por sí solos. Es decir, reconocen lo irracional de esa angustia, de esa ansiedad extrema o de ese miedo extremo, pero no pueden reconocer hacia dónde ir para generar un cambio. Por supuesto que ante estos mecanismos que conocemos como las patologías o las alteraciones de los patrones normalizados de la emoción, como en el caso del miedo, eh, se pueden presentar recursos individuales que el individuo puede utilizar para poder lidiar con estas necesidades emocionales o emocional y afectivos. El estilo de afrontamiento natural, dice acá, o más bien más común ante este tipo de trastornos es la evitación, aunque en ocasiones pues definitivamente no es posible evitar del todo. Es decir, habitualmente lo que encontramos en los pacientes que ya tienen instalado una condición vinculada con ansiedad, vamos a encontrar que su mecanismo básico para afrontar esos temores es la evitación, como quien percibe un temor bastante importante para exponer frente al público, cuando alguien presenta estos factores de ansiedad asociados con, por ejemplo, objetos, ¿no? Que son de temor, como manejar, por ejemplo, o encontrarse en una situación, digamos, social, como de em, crítica, ¿no? Preferimos entonces aplicar el mecanismo llamado evitación, precisamente para todavía terminar de confrontar, ¿no?, con otros individuos nuestro propio temor. Habitualmente, el trastorno de ansiedad ocurre en un continuo, igual que ocurre el trastorno depresivo. Es decir, el trastorno depresivo se mueve en una especie de banda o como de continuo que va de condiciones depresivas muy marcadas, entristecimiento, pesadumbre, desesperanza, y tenemos por el otro extremo, en el caso de los trastornos depresivos, pues tenemos fenómenos como el descontrol total, como la manía, ¿no? En este caso, para la ansiedad sucede lo mismo. Tenemos de pronto un continuo donde vemos una persona que inicia poco a poco con algunas condiciones de ansiedad y vemos que en algún momento es posible que la persona presente un fenómeno crítico, o sea, como una especie de pico de su sintomatología, y a eso le conocemos como el ataque de pánico o angustia. No todas las personas tendrán que sufrirlos, pero cuando se tienen condiciones de ansiedad bastante crónicas o por bastante tiempo, es posible que sí se presente, ¿no? ¿Cómo es que un especialista o un psicólogo como ustedes va a saber cuando un paciente muestre ansiedad? Vamos a encontrar tres caminos, digamos, para identificarla. La cognición, o lo que llamaríamos pensamiento, si quieren en la palabra tradicional de psicología, en el ámbito conductual o la conducta o el comportamiento expreso del cliente, y obviamente en la fisiología o este factor más somático, corporal, fisiológico, pues. Estas tres, digamos, ámbitos a partir de los cuales puede ser visible la ansiedad, e incluso estos tres es habitual que se realicen acercamientos para fines de
generar tratamientos. Cualquiera de estas tres esferas, ámbitos o dimensiones dentro de la propia ansiedad pueden ser el espacio por donde se modifique el estilo de vida de la persona que está sufriendo en ese momento el trastorno de ansiedad. Cualquiera de las tres es bastante viable siempre y cuando pues el terapeuta reconozca las condiciones de cómo conducir este tipo de, digamos, de manejo para cada una de estas áreas, dimensiones o ámbitos dentro de la ansiedad. Ahora bien, ¿dónde se piensa que podrían iniciar los trastornos o alteraciones o dificultades con la ansiedad? Digamos que tenemos como tres explicaciones principales o son las más claras, digamos, hasta ahora en el análisis de este tipo de condiciones. En el caso del psicoanálisis no hay como teoría quizá más tradicional sobre los temas de ansiedad o de neurosis, como se les llamaba hace tiempo por allá en las vidas de Sigmund Freud. Em, en el caso del psicoanálisis, tratando de explicar cómo inicia la ansiedad, se parte de la idea de grandes mecanismos de defensa que el individuo activa ante circunstancias que lo rebasan o que lo retan a tener mejor funcionalidad. Así que, como dice acá, los impulsos sexuales que deben ser expresados, pero en un intento de detenerlos puede fracturar el yo, por ello se desplazan o se evitan, como casos fóbicos específicos. En otros casos se intentará reprimir y en estos casos el tratamiento, pues, hasta ahora no tiene, digamos, como tantos datos generalizables de qué tanto se ha tenido éxito. Aquí lo interesante es cómo el psicoanálisis parte de que hay un fenómeno vinculado con la vida sexual que están, digamos, como detenidos o que no han podido cubrirse en su momento o no se han podido desarrollar y en ese sentido se inicia entonces un trastorno de tipo ansiógeno. Desde la perspectiva conductual, podemos ver cómo el fenómeno de la ansiedad se centra tal cual en las experiencias vividas por el individuo y a las respuestas que da precisamente ante estas demandas. Acá como aparece en la slide dice, es una respuesta aprendida a estímulos. Estos últimos pueden, o como es una respuesta aprendida a estímulos, pues estos últimos pueden asociarse fuertemente con los eventos o situaciones de temor y posteriormente su sola presencia terminar elicitando las respuestas de ansiedad o miedo extremo. Es decir, desde el enfoque conductual, el miedo no tiene otra mejor explicación más que una cadena de patrón de reforzamiento que seguramente se puede cambiar, modificar o alterar una vez que se identifica con toda claridad. Vean que en este caso el tratamiento va del 80 al 90% de efectividad, hay menos recaídas y sostenimiento a través del tiempo. Es decir, bien llevada una terapéutica conductual sobre pacientes ansiógenos puede tener excelentes resultados. Y finalmente, otra de las teorías más potentes acerca de la ansiedad estaría depositada dentro de este modelo más bien biológico, biógeno, en donde se sabe que algunos medicamentos pueden tener, digamos, pueden ofrecer mejoría a los clientes. Por ejemplo, los tranquilizantes menores, algunos antidepresivos pueden tener este efecto, ¿no? Un poco de relajación, pero en algunos casos podría haber una recaída posterior al uso constante de esta farmacología o de esta farmacodinamia. La idea es que siempre las intervenciones pues, psicológicas las intervenciones sí, de índole más psicológico estén acompañando siempre las terapéuticas de índole conductual o incluso las de tipo médico. Siempre el factor psicológico termina dando muy probablemente las posibilidades de que esta intervención con clientes o con pacientes finalmente tenga un impacto positivo. Estos son algunos de los trastornos de ansiedad que les he así como rápidamente colocado según el libro de Zoom y que mencionan cómo en los trastornos de ansiedad que conocemos hasta ahora, quizá algunos de ellos hayan cambiado un poco con el DSM-5 o se han integrado nuevos ítems o nuevos reactivos, pero en general se permanece, digamos, como la idea total. En este caso también los trastornos de ansiedad, colegas, como decíamos, la evitación como estrategia o es como cierta mecanismo de apoyo
la evitación estará presente, ¿no? Este mecanismo para afrontar. Vean que acá les aparece, por ejemplo, el ataque de pánico, la ansiedad generalizada, la condición obsesivo-compulsiva, las fobias que también se pueden sustentar como trastornos de ansiedad y el estrés postraumático. Cada una de estas cajillas trae pues varios indicativos que tienen que ver precisamente con los síntomas específicos para ese cuadro. Por ejemplo, en el caso de ansiedad generalizada, es interesante que uno de los síntomas que más se preocupan los pacientes es tratar de controlar objetos, cosas, itinerario, calendarios, días de la semana, etcétera. Entonces, siempre existe esta preocupación em, por controlar, ¿no? Los fenómenos que sucedan. Y para ello, en ocasiones, cada vez que trata de mantenerse todo esto bajo control, pues se presentarán una ansiedad excesiva a estas condiciones que son bastante sencillas o, digamos, en la vida, ¿no? Y también vamos a encontrar entonces síntomas de ansiedad como la alerta, la tensión muscular y la intranquilidad. Digamos que el cuadro de ansiedad generalizada es el que más comúnmente vamos a encontrar en los pacientes. No quiere decir que los otros no, pero este en particular tiene una prevalencia importante entre hombres y mujeres, particularmente en las mujeres, que son las que sí van a atenderse finalmente con el área psicológica. Vean que aparece, por ejemplo, el ataque de pánico o el ataque de angustia, las fobias, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo, que también pertenece a los trastornos por ansiedad. En este caso, colegas, los trastornos, como pueden ver, cada uno de ellos tiene su propia mecánica respecto a los síntomas que se esperan para poder ofrecer el diagnóstico al cliente, al paciente o al usuario. Así que cada una de estas cajas que ven aquí al frente va a tener diferentes condiciones. Todas ellas están atravesadas por esta angustia interna, como dice acá, esta evitación cada vez que el estímulo va a estar presente o que vaya a estar, digamos, como en el diario del paciente. La evitación es la estrategia, digamos, como más tradicional, ¿no? Del paciente que contiene o que tiene este tipo de condiciones. Y bueno, vamos a dejar un poco como hasta este nivel su pequeña viñeta o este pequeño video. Les recuerdo que pues estamos trabajando a nivel distancia. Por favor, sean cuidadosos con sus entregas, no las olviden y sobre todo pues a estar atentos nuevamente a la plataforma ahora que ya nos quitaron ya nuestra maldición de estar sin poder accesar al Blackboard, ¿no? Entonces, atentos por favor a sus tareas. Recuerden que después de el primer parcial ya está difícil para mí aceptarles tareitas extemporáneas porque luego se vuelve un poquito caótico. ¿Ok? Así que, compañeros, bueno, pues espero que un poquito nada más esta entrada muy rápido a el tema de ansiedad se queden con deseos de conocer más para que lean ustedes más y por supuesto que les haya agradado también un poco el panel discusión que les presenté para el tema de depresión. Hasta luego.